Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Ve'hareb na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha v'finu v'tviyot amecha bet Israel v'ninye anachnu b'tzetzaenu v'tzetzae tzetzaenu kulanu yodei shemecha v'lo modeh Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos apartó con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que le enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bien, vamos a escuchar los comentarios de los niños. Mi tema se llama así: cuando Moshe no creyó en Dios. Y dice así: y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, Moshe se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. En un midrash dice que cuando estaba en la montaña, Dios le dijo que los pecados que estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces Moshe dijo: si no lo veo, no lo creo. Entonces bajó de la montaña y, como dice lo que leí, entonces arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña y destruyó el becerro de oro. Entonces es así. De hecho, con esto, él ya sabía lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Es solo que quería darles una lección a los israelitas de lo muy enojado que estaba Moshe. Y les dio una lección de cómo se sentía él en realidad por los pecados que estaba haciendo el pueblo de Israel. No se sintió feliz. Y después de esto, entonces, lo que tiene que ver con esto es que cuando nos dicen algo negativo de personas, no deberíamos creerlo hasta que lo veamos, porque no sabemos si es mentira o si es verdad. Me acuerdo que te dije que si es cierto que no le debes creer a otras personas si no conoces realmente si es verdad. Si alguien más vino y te lo dijo, pues no puedes andar creyendo que realmente así fue, porque tú no estuviste ahí, Pero tendrías dije que las cosas verlo. negativas de una Ajá, persona. las cosas negativas, por eso. Pero les comentaba que cuando el Eterno te dice algo, ya es diferente. Al Eterno sí le crees. No pones en duda, ¿será que el Eterno me dijo? En la parashá de la semana, el Eterno se refiere al Shabbat, esta vez como un Shabbatot. En muchas otras parashás han abordado la parte del Shabbat y de lo especial que es. Sin embargo, esta vez abarca el Shabbatot, una señal entre ustedes y yo, entre el Eterno y el pueblo judío. El punto de por qué ahora abarca como un Shabbatot es para que nosotros recordemos cuál es el regalo más grande que el Eterno nos dio, que es la señal más especial que tenemos con Él y por qué es que debemos guardarla. Después de todo, el Eterno nos ha dado el Shabbat no solo como día de descanso, sino también para poder estar en más conexión con Él, para estar más cerca de Él y para poder estar mucho mejor también en nuestra vida. El Shabbat no es tan solo un día de descanso. Un rabí hace alusión a el Shabbat como los regalos de una pareja. Un novio y una novia, cuando se dan regalos, lo buscan hacer sentir bien a la otra persona y mantenerla feliz el mayor tiempo constante. El Eterno hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos entregó el regalo más grande que pudo habernos dado, que es el día de descanso, el Shabbat. Y ese regalo es aquel que nosotros debemos de poner en práctica. Debemos de cuidarlo, debemos de preservarlo y debemos de hacer lo posible para poder mantener ese regalo bien, para poder hacer lo que se debe en el Shabbat y poder guardarlo de una buena manera. No tomar el Shabbat como un día más o tomarlo a la ligera o simplemente como que el Eterno nos lo dio y ya está, no tenemos que hacer nada. El Shabbat está ahí no solo para poder ser un adorno bonito, sino también para que nosotros recordemos qué es lo que el Eterno ha hecho por nosotros
y para que de la misma manera que nosotros sabemos qué es lo que ha hecho, reconocer lo que Él nos ha dado y de la misma manera devolvérselo como nosotros podemos. Bien, vamos a la parashá Kitizá. Esta parashá Kitizá está precedida por la parashá Terumá y la parashá Tetzabé, y después de esta parashá Kitizá está en la parashá de Vayetze y Pekudei, ¿sí? Y eso está, no, Vayaquel, perdón, y Pekudei. Y eso está puesto a propósito porque esta parashá es la parashá en la que tenemos el famosísimo pecado del becerro de oro, que es un pecado que los mismos rabinos han interpretado que gracias a ese pecado, a la consecuencia de ese pecado, todo el pueblo de Israel fue llevado al exilio y actualmente se encuentra gran parte del pueblo de Israel en exilio. Entonces, ¿por qué digo que esta parashá se encuentra precedida por 2 parashot y luego seguida por otras 2 parashot, y esta parashá está en medio? Porque justamente esta es la parashá, una parashá que está llena de misericordia. Y esa estructura de que esté precedida por 2 y que luego estén 2 delante de esta misma parashá, es justamente esa estructura de la misericordia, porque se encapsula justamente la parte negativa en el medio, que sería la parashá de Kitizá, que es donde encontramos el pecado del becerro de oro. Y se encapsula ¿de qué manera? En las 2 parashot anteriores vimos lo que tiene que ver con el tabernáculo. Y en las 2 parashot siguientes parece una repetición exactamente de lo mismo que vimos acerca del tabernáculo. Entonces, eso hace que tanto al frente como atrás esté el tabernáculo y justo en el medio esté la parashá del pecado. Entonces, el tabernáculo, ¿qué es o qué representa para nosotros? Esa misericordia para poder mantener una conexión con el Eterno y ese antídoto para poder quitar el pecado. Una de las cosas principales que se hacía en el tabernáculo era el que se ofrecía el sacrificio, y uno de los sacrificios que se ofrecía era sacrificios por el pecado. Entonces, la manera en la cual quitamos el pecado de nosotros es por medio del sacrificio, el sacrificio que se hacía en el tabernáculo. Entonces, precisamente por eso Kitizá se encuentra en medio, para que sea un antídoto de antes de que pase y después de que ya pasó. Ahora, esta parashá no solo es un antídoto por las 2 parashot que se encuentran antes y después, sino también por la misma parashá. La parashá en sí misma tiene, antes de que venga lo del pecado del becerro de oro, tiene varios puntos que son la misericordia revelada del Eterno por medio del tabernáculo también. Y después de que pasa el pecado del becerro de oro, también vienen cosas que tienen que ver con el tabernáculo, cosas que tienen que ver con esa parte espiritual, que hacen exactamente la misma función que las otras 2 parashot, tanto las que preceden como las que suceden. Hacen ese mismo efecto de dejar el pecado justo en el medio, encapsulado entre las 2 partes de la misericordia del Eterno, que son representadas por todo lo que representa el tabernáculo. Entonces, así comenzamos la parashá, con la parte donde dice que el Eterno le dijo a Moshe: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas cada uno, al inscribirse pagará al Eterno rescate por su vida para evitar la diseminación de una plaga entre los tiempos, en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda al Eterno de medio shekel o 6 gramos de plata o un beca. Está escrito también en otras traducciones, que es exactamente la representación de lo que es el shekel. En este punto habla acerca de algo que viene a la mente cuando David hizo también un censo, y cuando David se le ocurrió hacer un censo y le dijeron que no se hiciera el censo de esa manera, pero aún así él quiso contar porque iba a ir a la guerra y quiso contar cuántos soldados tenía, y la manera correcta de contar la población, en específico de la población, aunque los intérpretes lo extienden mucho más allá, no solo a la población, sino lo extienden a todo lo que se cuenta. Dicen los intérpretes que
todo lo que se cuenta está sujeto a maldición si se cuenta de la manera incorrecta. En específico en esta parasha no habla acerca de... Sí, pues imagínate, no podrías contarte los dedos, no podrías contar el dinero que vas a gastar, no podrías... ahí le das sí... el billete de 500 y le dice, ay, saque lo que quiera, pero es un chicle, sáquelo lo que quiera. Pero No, volvemos no, al no es- mismo no en ese punto de sentido. la razón por Ujú. la que se dice que es maldición, ¿no? Que tiene que ver, o el trasfondo es, por ejemplo, en el caso de cuando David hizo lo del censo, tenía que ver con que quería saber con cuántos contaba, y de esa manera, entre más soldados tienes, pues se supone que más fuerza tienes. Y cuando La tienes fuerza es mayor del Eterno, fuerza, ¿no? cuando tienes mayor fuerza, entonces sientes que tú puedes hacerlo, cuando en realidad en el pueblo de Israel el que siempre les ayudaba a salir adelante en las batallas era el Eterno, no la cantidad de ejército, porque en muchas ocasiones ganaron con muy poquitos y en otras con nadie. El Eterno se encargó de que solo se confundieran y se mataran. Como Entonces, con León. Como con Gideón, entonces exacto. cuando también de tu dinero personal, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Que de ahí sacan esa idea de que no cuentes esto y que no cuentes aquello, del que tratando el trasfondo de que no confíes en lo que tú tienes como para creer que con eso es suficiente o puedes hacerlo, sino que confíes en el Eterno y en que aunque no veas la cantidad o X, el Eterno te puede proveer. Él es el sustento, pienso, por Y el eso- asunto. No solo piensas, en realidad es una idea que compartimos. Esa es la idea principal en el hecho de cuando cuando se cuenta a las personas. Porque cayó la plaga sobre cuando hizo David el censo, porque la Torah dice que no puedes contar a las personas de esa manera, porque si no les va a caer la plaga. No. Eso es una. Y la otra, porque justamente el trasfondo de que David contara a las personas era para ver qué tanta fuerza militar tenía. Y cuando tú ves qué tanto poder adquisitivo tienes, qué tanta fuerza tienes, qué tanto poder material o terrenal tienes, entonces dejas de poner tu confianza en el Eterno, que es justamente donde debiera estar la confianza de cada uno. El hecho de que el Eterno es el que finalmente hace las cosas. El Eterno es el que finalmente puede ganar guerras inclusive sin nuestra intervención, como se vio en muchas ocasiones, o aún cuando nosotros hacemos algo. ¿Cuál es nuestro punto? Que nuestro deseo debería de estar en la emuná. O sea, deberíamos de buscar la emuná, que si hay una situación que se presenta, esa situación nosotros vamos a poner lo que está de nuestra parte para solucionar la situación, pero como ya lo hemos dicho más de una ocasión, cuando nosotros hacemos hasta donde nosotros terrenalmente llegamos, entonces el Eterno agrega o hace lo que nosotros ya no podemos hacer. Y no siempre es de acuerdo a lo que nosotros queremos, se hace de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la También nuestra. ahí está la parte de confiar en que Él nos dará lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos en ese momento. Exactamente, esa es una parte muy importante de entender. Y es no solo una parte importante de entender, sino una parte importante que vivir, porque cada vez que entramos en una situación en la que se nos pone difícil el asunto, en la que se nos reta de alguna manera, en la que tenemos una oportunidad, entonces tenemos que ahí sí ejercitar nuestra emuná, tenemos que accionar en hacer lo que tenemos que hacer, y el Eterno hace lo extra. Nosotros hacemos Lo milagroso, pues. Sí, nosotros hacemos lo humano y Él hace lo milagroso. Entonces entra esa parte dentro de lo que tiene que ver con el conteo. Algunos dicen que no se cuente absolutamente nada, como ya lo dije hace un momento, pero el trasfondo Eso es muy al extremo, ¿no? no, hay gente que sí lo hace. El espíritu de ese mandamiento, pudiéramos decir, es el punto de dónde estás poniendo tu confianza. O sea, ¿para qué es la cuenta? ¿Para qué cuentas? ¿Para qué cuentas el dinero? ¿Para qué cuentas las personas? ¿Para qué cuentas el ejército? ¿Para qué cuentas los Todo caballos? tiene que ir de acuerdo al contexto en el que lo quieres hacer, ¿no? Sí, y la intención con la que se quiere hacer. Acuérdense que en Kabbalah algo muy importante es la intención con la que se hacen las cosas. Sí, la intención Y de puedes dar, la intención puedes de hacer algo recibir, correcto con la intención incorrecta y automáticamente lo arruinas todo. Sí.
eso no quiere decir que haces algo incorrecto con la intención correcta, Vaya a ser bueno. sí, eso vaya a ser bueno, pero Pero es mejor. pero la intención sí es algo que cuenta mucho dentro de todo lo que tiene que ver con la Kabbalah Sí. y con nuestra vida en general. Dice en el 30:15, el rico no dará más ni el pobre dará menos de medio shekel o 6 gramos de plata. Es una ofrenda de expiación por sus vidas. Y tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel. Este medio shekel es de plata, justamente por lo que tiene que ver la plata con el árbol de la vida. La plata está directamente relacionada con Gesed y justamente la plata también está directamente relacionada con la redención. La plata está relacionada también por el pago de redención que Yeshua pagaron por él monedas de plata para venderlo. Por Yosef también, que es un tipo del Mesías, pagaron las monedas de plata para venderlo. Y la plata en sí misma representa no solo esa redención, sino también esa misericordia, esa base en la que tiene que estar fundamentada toda nuestra vida. Y justamente como el tabernáculo, las bases de plata eran el fundamento, era la base donde se levantaba el tabernáculo. Entonces esas bases de plata son justamente donde tiene que edificarse o donde tiene que sustentarse todo, porque esa base es la misericordia del Eterno. Posteriormente pasamos a la fuente en el 37:17, que es un mueble que no habíamos visto en las dos parashot anteriores que habían quedado pendientes. En esta aparece la fuente, y la fuente es un mueble especial, o es una hechura especial dentro del tabernáculo. Y la fuente también tiene que ver con misericordia. Por eso les comentaba que esta parashá es la parashá de la misericordia. Justamente en medio del pecado del becerro de oro, esta parashá está llena de prototipos o tipos o figuras de lo que es la misericordia del Eterno. Comenzando por la plata, comenzando por las bases de plata, comenzando por el medio shekel, y continuamos a la parte de la fuente. En el 30:19 dice, ahí se lavarán a Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Cuando ellos entren en el tabernáculo del testimonio, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando ellos se acerquen al altar para ministrar quemando una ofrenda para el Eterno. Entonces, la fuente, la ubicación de la fuente es entre el altar de los sacrificios y el Makom Kadosh, donde estaban todos los otros muebles. Entonces, ese punto, el por qué está intermedio entre el altar de los sacrificios y el Makom Kadosh, donde se encuentra la fuente justo en el medio. Entonces no está entrando al tabernáculo. ¿Qué hay entrando al tabernáculo? Automáticamente está el altar de los sacrificios, donde se queman las ofrendas, donde se queman las cabras del error, como dice en alguna de las oraciones, donde se queman los sacrificios por el pecado y los diferentes tipos de sacrificios que cuando entremos a Vallecra los vamos a ver. En el caso de la fuente, que es la fuente de bronce y que sirve para lavarse, una de las particularidades de la fuente es el hecho de que la fuente es una representación de la misericordia del Eterno porque está llena de agua. El agua representa también la Torah, la palabra del Eterno. El agua representa también multitudes. El agua representa también misericordia. El agua representa... Yo pensaba que el agua representaba amor, cariño. No, representa misericordia. Hasta cierto punto sí. Representa De cierta manera sí. Y entonces, antes de pasar a cualquier servicio dentro del tabernáculo, había que pasar a la fuente, había que pasar a lavarse. ¿Por qué? Porque cualquier sacerdote que oficiaba de la manera incorrecta, o sea, sin lavarse previamente para hacer su servicio, automáticamente estaba incurriendo en un pecado, automáticamente estaba incurriendo en algo negativo. Entonces, primero hay que pasar a la fuente antes de poder pasar al altar de los sacrificios.
Y está justamente en la parte intermedia por el hecho de que lo que sucede en el altar de los sacrificios, que es donde se pone la parte del pecado, y lo que sucede después en el Makom Kadosh, donde está la luz, de la menorá, donde está la mesa de los panes y donde está el altar del incienso, justamente está la fuente intermedia. Porque para que nosotros podamos conectar con cualquiera de las dos partes, tanto la parte que está atrás, que es el altar de los sacrificios, como la parte que está adelante, que es el altar del incienso, la menorá y la mesa de los panes, y mucho más allá yendo a la parte del arca, tiene que haber primero, antes de que podamos pasar a cualquiera de los dos lugares, tiene que haber una limpieza. Tenemos que hacer un trabajo de introspección, un trabajo de juicio en nosotros mismos. Justamente por eso la fuente es de bronce, pero también la fuente que es de bronce, y el bronce que de alguna manera representa el juicio, el bronce también representa Tiferet, y justamente representa Tiferet misericordia, porque exactamente la fuente es el mayor representante de lo que es la Sefirá de Tiferet, porque es la belleza y el balance perfecto entre juicio y misericordia, representado por el juicio que se hace para uno mismo, no es juicio hacia los demás, y la misericordia que viene a través del agua y que nos limpia y que nos trae esa purificación para que podamos ahora sí arrepentirnos o pedir perdón por nuestros pecados o sacrificar lo que hay que sacrificar, y podamos también entrar al Makom Kadosh y hacer esa conexión con el Eterno. Puntito. No es solo misericordia propia, porque hay también dentro de alguna de las parashá, no me acuerdo si era parashá. Sí, No sé a qué te refieres Sí. con misericordia propia. A eso voy. De que no mires la estaca del ojo de tu hermano cuando tienes un troco en el tuyo. A eso es a lo que voy. No, es la paja del ojo de tu hermano. Lo mismo. No es lo mismo. Una estaca puede ser una cosa gigantesca. Pero La un tronco paja es más grande. Eso sí. El chiste es que es justamente ese punto. También con la misericordia entra. No puedes ser misericordioso con alguien más cuando no has trabajado esa parte en ti mismo. De la misma manera que no puedes estar hablando mal de los demás, y no deberías. Y no puedes estar criticando a otras personas cuando tú eres el que está mal primero. Ocupas primero corregir lo tuyo, lo que te toca, y ya después puedes hacer por los demás. Es siempre nosotros primero y ya después podemos hacer por los demás. O por lo menos en el ámbito de ayudar, porque sí, en otros, o por lo menos en lo interno, porque en lo demás si es primero los demás y ya después pues, uno mismo. Cuando se trata de corregirte, primero deberías de corregirte. Ándale. Cuando se trata de ayudar, pues ahí puedes ayudar a otros y no decir, no, primero que me ayuden a mí, luego yo les ayudo a ellos. Ándale. Sí, por eso es la relación de las telas que vimos en alguna de las parashot anteriores, cuando las telas hablan acerca de las 4 sefirot, que son Gesed, Geburah, Tiferet, y luego se brinca hasta Malhut, porque se brinca la parte que tiene que ver con el prójimo, exactamente. Entonces es para un trabajo y que nosotros mismos seamos canales para la luz, no que sea canal de la luz a través del prójimo, sino que nosotros mismos perfeccionemos y nosotros mismos traigamos luz a este mundo. Obviamente a través de nuestras acciones y obviamente a través de lo que hacemos. Entonces por eso la fuente está justo en medio de los dos puntos, porque primero hay que, para poder hacer una conexión entre los dos, hay que hacer esa unión que es representada justamente en su totalidad casi por la fuente, que tiene en sí misma tanto juicio como misericordia y que representa en sí misma también la Sefirá de Tiferet. La parte de que los Kohanim se van a lavar sus manos y sus pies ya es una parte repetitiva, es una parte que tiene que ver con la forma en la que estamos caminando, la forma en que tomamos nuestras distintas decisiones y que precisamente por eso se representan por un camino. Cuando caminamos decidimos hacia dónde vamos, entonces hay que enjuiciar y hay que lavar nuestra parte de hacia dónde decidimos o hacia dónde caminamos,
Y hay que lavar también nuestra parte de las manos, que tiene que ver con el hacer, tanto qué hacemos con nosotros como qué hacemos ahora sí hacia el prójimo o hacia a los que nos rodean, hacia todos los que están cerca de nosotros. Posteriormente viene acerca de las especias, de que tome especias de distintos tipos, y luego dice que se hará un aceite kadosh y se va a ungir todo lo que está en el tabernáculo con ese aceite kadosh. Y luego dice: ungirás a Aarón y a sus hijos y los dedicarás como kohanim, y ese aceite no se podrá usar, y el que lo use de una manera impropia será cortado de su pueblo. Esa parte del aceite es una parte que tiene que ver con, por un lado, nuestra vida en el sentido de que, como ya lo hablamos cuando estábamos hablando acerca de la menorá, y creo que fue en la parashá anterior a esta. ¿Las gotitas del aceite? Sí, las gotas del aceite. Este es un aceite especial. Y es curioso, recientemente acabo de escuchar el asunto del aceite virgen. Dice, se tiene de cuando tú pones es curioso ver las prensas de vino, luego las prensas de aceite, perdón, las antiguas, porque las modernas son totalmente diferentes, pero las antiguas se ponía todo en, ¿cómo se llaman? ¿Metates o molcajetes? Sí, eran como molcajetes de piedra gigantes. En ese molcajete, la particularidad de las gotitas que les mencioné, esas 6 gotitas que son las primeras que salen, lo que estaba diciendo esta persona, que esa persona es un guía de turistas en Israel. Entonces él pasa por el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní, habrán de saber, era un lugar donde se prensaba la aceituna, de donde se sacaba el aceite. Sí, el huerto de Getsemaní era un huerto de aceitunas, de olivos. Entonces el asunto del aceite virgen o del aceite de la primera prensada, por decirlo así, de esas 6 gotitas, ahora sí entendí el hecho de por qué salen esas 6 gotitas. Resulta que para que salga ese aceite de la primera prensada, no es una prensada en sí, sino que echan en ese molcajete gigante, echan todas las aceitunas, y con el mismo peso de todas las aceitunas, las de hasta abajo, se prensan. El aceite que sale del peso de las aceitunas sin que tú le hagas nada, ese es el aceite de la primera prensada. El aceite virgen. Entonces el punto se entiende un poco mejor el asunto del aceite de la unción, o de este aceite que se va a ungir, cuando hacemos una comparativa de nuestra propia vida, y que en realidad en nuestra propia vida, o sea, sin que haya ninguna intervención externa, nosotros mismos somos tanto el lado bueno como el lado malo. Y nosotros mismos, de alguna manera, nos prensamos a nosotros mismos, y de ahí es de donde sale el aceite. De ahí es de donde sale, de esa oportunidad que pone nuestra parte negativa, nuestro Satán, sale la oportunidad de que nosotros podamos revelar luz, esa oportunidad en la que sale el aceite. Entonces no se necesita nada más. O sea, en el caso, por ejemplo, de la prensa, de la primera prensada, o de las gotitas de aceite super extra virgen, no se necesita prensar. Las puras aceitunas en sí mismas hacen el trabajo de prensa. O sea, que ponen a sudar las aceitunas y ya con eso es el aceite. Las echas todas por gravedad, o sea, por el propio peso de las que están más arriba, todo lo que está más abajo se prensa, se apachurra, sí. Y eso es justamente lo mismo que pasa en nuestra vida. O sea, para que salga ese aceite perfecto, ese aceite bueno, ese aceite que sirve para algo, nosotros mismos la hacemos de prensa para nuestra propia vida. Y se hace virgen. Y es donde sale el aceite especial que se necesita. ¿Y se necesita para qué? En este caso, para ungir todo y a todos. Algo que mencionaste era, cuando estábamos viendo eso, era acerca de que el aceite tiene una función en específico. Cuando unges a alguien o cuando se unge a alguien era con algo en específico, y no era algo para estarse haciendo a la ligera, porque eso, el ungir traía consigo como
que ibas a cumplir una función Sí, muy en específico, Ujú. no nada más era ungir por ungir. sí. Sí, que es precisamente la parte donde en hebreo se llama kadosh. Cuando algo se hace kadosh es que queda única y exclusivamente para la función para la que se le puso y que no se va a usar para nada más. En este caso, todo el tabernáculo y todos los kohanim, cuando fueron ungidos, de alguna manera fueron puestos específicamente para ese trabajo. Y cuando se habla acerca de la unción, por ejemplo, la unción de los reyes o la unción de distintas cosas, o en el Brit Hadashah cuando se habla acerca de imponer manos, ese imponer manos se hacía justamente para establecer a alguien en un rango o en una posición o con un nombre para cierta función en específico. Cuando dicen en alguna de las profecías dice fui ungido para, cuando dice fui ungido para es justamente porque la unción hace que de alguna manera se ponga a lo que estás ungiendo en la posición que tiene que tener y no sirve para ninguna otra cosa o no tiene ninguna otra función. Él fue ungido para, hablando acerca del Mesías, o sea, es que fue apartado, que fue destinado a esa función en específico y esa fue la función que cumplió. Justamente como todo el tabernáculo y como todos los Kohanim que fueron ungidos para el servicio del tabernáculo. ¿Cuál era su función? Ellos no iban a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos habían sido ungidos para el servicio del tabernáculo. Ellos no hacían trabajos de X o Y cosa dentro del campamento. ¿Por qué? Porque ellos habían sido ungidos específicamente para el trabajo del tabernáculo. O sea, no podían hacer nada más. Estaban ya puestos para una función específica. Y eso justamente es la parte de el aceite de la unción. Después habla acerca también de las cosas que tienen que ver con el incienso. Y justamente en el incienso encontramos otra vez la parte de las 11 cubiertas como las que tiene el tabernáculo. En este caso son 11 distintos elementos que contiene el incienso, que era el incienso que se quemaba en el altar del incienso, válganme la redundancia. Entonces, esos 11 elementos que son parte del Ketoret, que es el incienso especial que se quemaba en el altar del incienso, tienen 10 especies fragantes y una especie que huele horrible, que sola es lo peor de lo peor en olores. O sea, es un olor penetrante, un olor fétido, un olor feo. Nauseabundo. Y justamente esa parte de ahí es donde hablamos acerca del Da'at, ¿no? Hablamos acerca de que hay dos vertientes, dos cosas hacia Sí, donde inclinar dos, eso. ajá. Por un lado que pueden... Interpretaciones. Dos interpretaciones. Por un lado que son los 10 mundos o las 10 dimensiones, y esa otra especie onceava La que huele feo y la que apesta. Corresponde al Satán, Satán, a la dimensión. a la del Satán. dimensión del Satán, ajá. Pero lo enfocamos más a que son esas 10 sefirot y la onceava es la que corresponde más bien a Da'at, y que Da'at es el responsable de que nuestra conciencia se aplique más bien de forma correcta todo lo que ya sabemos. Ajá. Sí, cuando vayamos a hablar más adelante en Vayikra, que se habla mucho acerca de pureza e impureza, de lo tamé y tahara. Ahí vamos a ver mucho la parte del Da'at, pero en este caso sí el enfoque principal acerca de lo que tiene que ver con el incienso es que nuestras 10 sefirot funcionan. Y nuestras 10 sefirot obviamente tienen algunas clipot, tienen algunos obstáculos para que la luz llegue, y en esos obstáculos es que tenemos que trabajar. Pero sobre todo, una de las cosas principales en las que tenemos que trabajar es que en la triada superior esté en nosotros ese incienso, ese Da'at, para que todas las 10 sefirot puedan funcionar de una manera mejor, de una manera más correcta. Tiene que haber en nosotros esa conciencia, ese Da'at, ese ejercicio del entendimiento adecuado para que todas las cosas
se puedan hacer de la manera correcta. Cuando tenemos un juicio nublado, un Da'at nublado o una Sefirá de Da'at nublada u obstaculizada, entonces es cuando nosotros reaccionamos de manera irracional, de manera reactiva, de manera instintiva en muchas ocasiones, de manera impulsiva, que justamente es lo que tratamos de evitar. El estar todo el tiempo buscando la conciencia es estar todo el tiempo buscando ese da'at continuo en nosotros, el entender que las cosas suceden con una razón y con un propósito, y que reaccionar de manera instintiva no nos va a llevar a revelar luz, ni nos va a llevar a mejorar en ningún sentido, sino al contrario, nos va a llevar a acumular más obstáculos en nuestro árbol de la vida, en nuestra sefirot, para que nuestra vida, en lugar de iluminar más, vaya en decadencia, al contrario. Entonces, para que exista ese componente necesario, para que exista el incienso, para que suba esa conexión hacia con el Eterno, es ese Da'at, esa onceava especia, ese onceavo ingrediente que tiene que estar presente en nosotros para que nuestra vida realmente pueda tener una conexión correcta y realmente podamos iluminar, realmente podamos llegar a dar luz. Posteriormente viene la parte de Betzalel y Aholiab, que son mencionados una y otra vez cuando se habla acerca del tabernáculo, del Mishkan, y son mencionados justamente porque, como ya lo dije, son una representación, en el caso de Betzalel, de la tribu de Yahudá, y en el caso de Aholiab, de la tribu de Dan, son una representación, en el caso de Aholiab, de Dan, que tiene que ver con juicio, y en el caso de Betzalel, que es de la tribu de Yahudá, que tiene que ver con misericordia. Dan, por el hecho de que el mismo nombre de Dan es juicio, o viene de la raíz de juicio, y Yahudá, que viene de el Yod-Hei, y el Yod-Hei es una representación, o más bien cada vez que vemos el Yod-Hei, hay que recordar que representa la misericordia. Entonces son directamente una representación tanto de columna derecha como columna izquierda, y al juntar columna derecha y columna izquierda sale el tabernáculo, exactamente, sale Tiferet. ¿Por qué? Porque se hace un balance perfecto, se hace, ahora sí, la belleza surge porque se juntan esas dos cosas, y al juntarse esas dos cosas, al juntarse esas dos columnas, los dos quedan en columna central. Por eso es que es mencionado ahí. Ahora sí vamos a mencionar posteriormente lo de los Shabbatot, que dice: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy el Eterno quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, y cualquiera que haga trabajo en él será cortado de su pueblo. Hay hay muchas cosas que podemos hablar del Shabbat. Y seguimos, hasta ahorita no hemos llegado al pecado del becerro de oro, y seguimos hablando de cosas que tienen que ver con misericordia. Una de las más grandes misericordias que hay sobre el mundo es el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es la apertura para la bendición del Eterno. Es la apertura en la que el Eterno manifiesta su misericordia, en la que el Eterno manifiesta lo que vamos a tener la próxima semana, manifiesta toda su bondad y todo su dar como una fuente. Ahora sí que digamos que en la semana la llave está abierta y chorrea de alguna manera la misericordia, la llave de la misericordia durante los 6 días que normalmente trabajamos. Pero el Shabbat no solo se abre la llave, abren toda la presa para que salga todo un río y fluya en bendición para todo este mundo, y dispuesto a favor de todo aquel que quiera o que acepte o que se acerque a recibir esa bendición. Justamente por eso es que el Shabbat no es un día normal, el Shabbat es un día distinto. Y habla acerca de los Shabbatot, que es la palabra Shabbat en plural. ¿Qué es los Shabbatot? El Shabbat es el 7, Shabbatot es 7 del 7, o sea que es una
un círculo perfecto de inicio y término, inicio y término, inicio y término, de completar e iniciar, completar e iniciar. Sí, precisamente por eso la cuenta del Homer son 49, porque 7 por 7 son 49. Bueno, entonces el Shabbat es esa perfección y ese ciclo perfecto continuo, que se repite semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, gracias a la misericordia del Eterno. Y dice que el Shabbat es una señal entre el Eterno y nosotros. ¿Una señal de qué? De que su misericordia está presente. Eso por un lado, pero ¿de qué más? De que somos su pueblo escogido. Ajá. Justamente le acabas de dar al clavo. Claro que Está sí. escrito en la Torah que la señal de el pacto o de un pacto entre el Eterno y nosotros es justamente el Shabbat. El Shabbat es, o sea, las personas que guardan Shabbat es porque están en pacto con el Eterno. Los que no guardan Shabbat, está escrito en la Torah, pues obviamente no hay señal de ningún pacto, no estás guardando el pacto. Entonces es una señal, ahora sí, entre el Eterno y nosotros, quien, dice, los aparta para mí. Y ustedes guardarán el Shabbat porque es apartado para ustedes. De ahí la parte donde dice Yeshua más adelante que el Eterno es Señor del Shabbat o es el amo del Shabbat y que es apartado para nosotros. O sea que el Eterno hizo, de alguna manera culminó toda su obra con la forma más alta de revelarse en su amor y misericordia, que es el dar, al poner en el último día el Shabbat. ¿Por qué? Porque ahí es donde se revela todo lo que el Eterno nos quiere dar, todo lo que el Eterno en su grande misericordia y en su grande bondad tiene para nosotros, que se revela justamente o se abre justamente en Shabbat. Y todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte. ¿Qué es tratar el Shabbat como ordinario? ¿O qué entienden tratar el Shabbat como ordinario? Trabajar, tomarlo como que es un día más, ignorar las reglas que ya están estipuladas sobre. ¿Cómo qué? Como el hecho más grande de trabajar. Ok, sí. Pues tratarlo como cualquier día, que haces lo mismo, ajá, exacto, que haces lo mismo que haces cualquier otro día, y en el Shabbat, aparte de que no trabajas, ya lo dijo Abdel en algún comentario que hizo, el Shabbat es para que si no trabajes de tus actividades normales, pero sí dediques tiempo para el Eterno. Decía él, no es solo para que estés acostado descansando, es para que le dediques tiempo al Eterno, des de ti, en ese sentido, pues para que tu alma se eleve todavía más. Así es. Sí, hay un comentarista que escuché una vez. Soy yo. Es curioso. No, lo que voy a decir no lo dijiste tú. Es curioso que dice él que la raíz de donde viene la palabra Shabbat, la raíz de la palabra Shabbat es la Shevet, Es lo que dice. en hebreo. Y la Shevet significa sentarse. Ajá, entonces precisamente por eso es que se adoptó el ir a la sinagoga. Porque a la sinagoga vas a sentarte. ¿A sentarte para qué? Para aprender. Eso. Sí, para escuchar. Es lo Para, que yo dije. para cumplir el más grande mandamiento. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Escucha, Adonai Israel. Echad. Baruch Adonai Exactamente. Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, ahí dice a la vuelta, exactamente dice lo que les acabo de decir. Dice, los hijos de Israel guardarán el Shabbat y observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. O sea, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y descansó. Y entonces habla, despuesito de eso, habla acerca de que el Eterno le dio las tablas a Moshe. Y dice, cuando el pueblo, ahora sí entramos, después de un preámbulo de misericordia, entramos a la parte del becerro de oro. Cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tardando mucho en descender de la montaña, ellos se reunieron alrededor
a Aarón y le dijeron, ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y bueno, ahí viene toda la parte del becerro de oro que no la vamos a leer, pero viene la parte en la que Moshe desciende del monte, quebra las tablas y luego el Eterno le dice que haga otras tablas iguales para que el Eterno vuelva a escribir en ellas. Entonces, entra esta parte donde las primeras tablas le fueron dadas a Moshe de manera sobrenatural, Sí. que es justamente pudiéramos decir un tipo de lo que Adán fue al principio. Cuando el Eterno creó a Adán, la forma en la que lo creó, el ser que era antes de desobedecer, era todo milagroso, era todo, ¿cómo lo podemos decir? Sobrenatural. Sí, era todo sobrenatural, justamente como las tablas primeras que el Eterno le dio a Moshe. Y posteriormente que el hombre pecó, fue expulsado y ahora sí el hombre tenía que trabajar para, dice la Torah, para ganar su sustento. Entonces entra justamente la parte de las segundas tablas. Cuando nosotros mal usamos lo sobrenatural que el Eterno nos da o le damos mal uso o desperdiciamos lo que el Eterno nos da de manera milagrosa, el Eterno sí puede hacer otro milagro, pero nosotros ahí tenemos que intervenir. O sea, hay ocasiones en las que el Eterno nos hace cosas milagrosas aún sin que nosotros intervengamos, pero cuando nosotros desperdiciamos esos milagros que a veces el Eterno hace por nosotros, el Eterno nos dice, ok, yo voy a seguirte apoyando, pero ahora te toca que tú trabajes también. Entonces el Eterno no es como que expulsó al hombre del Edén y ahora sí, arréglatelas tú a ver cómo puedas. No, el Eterno seguía ahí con él. sí, y le daba todo en la manita. dando de su misericordia, pero el hombre tenía que trabajar. Entonces, en este caso es exactamente igual. El Eterno no es que no les va a dar los mandamientos que Moshe quebró, que Moshe rompió, las tablas que Moshe rompió. El Eterno firmó un pacto y había un testimonio. Esas tablas eran el testimonio de ese pacto. Pero ahora Moshe tiene que trabajar para que el Eterno haga la parte milagrosa. Es justamente como lo hemos visto en muchas ocasiones. Nosotros hacemos lo natural y el Eterno hace lo sobrenatural. Y después habla acerca de cómo Moshe se enoja, luego cómo pulveriza el becerro, luego se los da a tomar. Sube otra vez Moshe al monte con esas tablas que el Eterno le dijo que hiciera. Y entra la parte de los 13 atributos de misericordia, que nuevamente automáticamente después de la parte del becerro de oro, que es el gran pecado del pueblo de Israel, automáticamente después entran los 13 atributos de misericordia del Eterno. De aquí es de donde salen los 13 atributos de misericordia. Y continuamos encapsulando, ahora sí queda justo en el medio, porque a partir de aquí seguimos hablando de otras cosas que tienen que ver con la misericordia del Eterno, y queda encapsulado justo en el medio la parte del pecado. Iniciamos la parashá con la misericordia del Eterno de una forma, de otra forma y de otra forma, hablando acerca de la plata, hablando acerca de la fuente, hablando acerca del aceite, hablando acerca del Shabbat. Entra la parte del becerro de oro, que es la parte negativa, y continúa automáticamente después con los 13 atributos de misericordia, que encapsulan por un lado misericordia, por otro lado misericordia, y justo en el centro encapsulada la parte negativa. Y ahí fíjate que muestra un poco acerca de lo que puede ser dentro de nuestras vidas, porque estamos rodeados de la misericordia del Eterno, y cuando Siempre. erramos, como ahí que el pueblo erró y hizo lo del becerro y se incitó al mal, y después viene una parte donde habla acerca de que podríamos decir que ellos se arrepienten, porque dice que cuando escucharon que lo que el Eterno decía, que él ya no iba a ir, que iba a mandar su malach, porque si él iba, pues a lo mejor los destruía, ¿no? Porque eran un pueblo de dura servicio y todo esto. Dice que cuando el pueblo oyó la mala noticia, ellos se enlutaron y nadie usó sus adornos. Entonces podríamos decir que
que hubo un arrepentimiento, ¿no? En ellos por la mala acción, por lo menos los que quedaban, porque ya ves que hubo los que mataron y los que la plaga mató también, pero los que quedaban podríamos decir que hubo esa parte de arrepentimiento y entonces como hubo una corrección en la actitud, viene otra vez la misericordia del Creador y encapsula, como tú dices, esa parte del pecado, del error negativa que tuvo, la parte negativa, sí. Así es. Y después continuamos con la parte de la historia. Habla acerca de lo que pasaba cuando Moshe iba al tabernáculo y que el Eterno se comunicaba con él. Y luego viene la parte de cuando le dice Moshe, muéstrame tu gloria. Y hay una interpretación muy bonita, cristiana de cierta forma, porque dice que el Eterno que no va a ver su rostro, pero que va a ver su espalda. Y esta persona que interpreta en esa parte dice que vio la espalda del Mesías, de lo que iba a suceder cuando su sacrificio y su espalda lacerada, su espalda golpeada, su espalda su espalda que fue castigada por los pecados justamente de todos nosotros, y justo en la parashá en la que habla acerca de el pecado del becerro de oro, que fue uno de los pecados más grandes del pueblo, o el pecado más grande del pueblo, ya depende cómo lo quiera interpretar cada uno. En el capítulo 34 es cuando habla acerca de las 2 tablas que ahora Moshe tiene que hacer para que el Eterno inscriba las palabras, las 10 palabras, o el contrato que Moshe había quebrado. Y en ese capítulo 34 es donde habla acerca de los 13 atributos de misericordia. Y culmina esta parashá con una triada, que es la triada de las festividades, las que se llaman las festividades grandes, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Y dice, guardarás en el 34:18, guardarás la festividad de Matzah, comiendo Matzah, y ya sabemos cómo se hace en el primer mes, que ya viene, ya está próximo. Luego habla acerca de apartarás a los primogénitos, que es otra parte que tiene que ver con la misericordia y con la redención también, porque los primogénitos se paga plata por ellos. Y luego viene otra vez la parte del Shabbat. Luego dice, observarán Shavuot, y luego 3 veces al año todos tus hombres se presentarán delante del Amo, el Eterno, el Elohim de Israel, porque yo voy a echar las naciones delante de ti y expandiré tu territorio, y nadie codiciará tu tierra cuando subas a aparecer delante del Eterno tu Elohim 3 veces al año. O sea que si se guardan las festividades 3 veces al año, de alguna manera la parte de la codicia es lo que tiene relación con el mal de ojo. Cuando dice que si nosotros subimos 3 veces al año a celebrar las festividades, nadie va a codiciar tu tierra, o nadie va a codiciar tu pertenencia. De alguna manera, el hecho de que se celebren esas 3 festividades nos protege en contra de lo que se conoce como el mal de ojo, que es la envidia de otras personas, o la codicia de otras personas hacia lo que nos pertenece a nosotros. Entonces, esa es otra gran promesa y otra gran bendición que viene a causa de las fiestas, más allá de las bendiciones que ya de por sí vienen por cada una de las festividades. Y termina con esta triada, termina con este ciclo. Sí, las 3 festividades representan cada una de las 3 columnas, y por eso son mencionadas solo estas 3 festividades. En Vayikra ya se van a mencionar todas las otras festividades, pero en esta parashá culminamos con el ciclo festivo, o las 3 fiestas más grandes que inician en Pesach y culminan en Sukkot, justamente para cerrar todos esos ciclos. El Shabbat es uno de los ciclos, las festividades es otro de los ciclos. El Shabbat no es una festividad. Claro que sí. Es lo más grande. Sí, es la festividad que viene cada semana. Y es la más corta de todas. Y cuando mandamientos estar alegre en el Shabbat. Cuando en Vayikra se mencionan las fiestas, la primera que se menciona es el Shabbat. Y después se mencionan todas las demás. Porque es en cada semana de todas.
Entonces cerramos esta parashá justamente con las festividades, estas tres fiestas grandes, estas tres columnas que son parte fundamental para que todo se sostenga. Por eso son esas tres festividades, por eso son esa triada, por eso cada una de las partes del árbol de la vida está por triadas también. Y eso es lo que hace que podamos finalmente encapsular o encerrar la parte negativa justo en el medio, como en esta parashá Kitisa, que está en el medio de dos parashot que hablan acerca del tabernáculo, y la misma parashá que está la parte de lo negativo justo en el medio de todo lo que tiene que ver con la misericordia del Eterno. Y las festividades son parte fundamental de la misericordia del Eterno que se revela en cada festividad de una manera diferente. Así terminamos la parashá de Kitisa.